Ok. Bueno, habíamos empezado por la live desde Facebook Live. Como havia muito ruído, damos seguimento à nossa entrevista com o diretor, ator, dramaturgo, fundador, não sei se é qual fundador da revista de teatro colombiana, que é o Quiosco Teatral, e da companhia de teatro Púrpura Criativa. Así es. William Guevara Queiroz. O nome é um nome de mito, não? William Guevara. Nome de mito. Que Bueno, tal? tú sabes que toda nuestra historia viene de nombres españoles y de toda esta Fortes. zona. Entonces, sí, pero definitivamente de español tan solo tengo los apellidos, Sim. porque pues de donde soy en Colombia, pues tengo más bien más información genética indígena. Tu és de Bogotá ou não? Bogotano, Ah, bogotano. Bogotano, Bogotano, fantástico. donde sí, de la zona cundiboyacense donde nuestros muiscas pues tuvieron su asentamiento más fuerte y pues bueno, simplemente somos descendientes de aquella generación vigorosa de nuestros indígenas de hace ya un montón de tiempo, aunque todavía hay, Hay todavía bastante. hay asentamientos indígenas, sí, claro que sí, Sim. pero bueno, todo eso se ha transformado un poco. Bueno, perfeito. William, como havíamos adelantado na live, assim, repasse rápido sobre esse momento de confinamento como criador. Seguramente como dramaturgo deve ser mais confortável, porque escrevimos muito desde a Solidar. A revista já teria um contato social para poder elaborar, trabalhar com mais pessoas, para se ligar a algumas pautas, para se ligar a una programación, a entrevistas, pero está la parte de William Guevara como diretor e como diretor de uma companhia e como ator. Como está vivendo este momento? Bueno, entonces como te comentaba, creo que han sido, por mi experiencia con Kiosco Teatral, como es una revista que nació desde lo virtual desde hace ya 9 años, pues la diferencia en este confinamiento no ha sido grande, porque he podido seguir trabajando normal, manteniendo la revista actualizada. Se han generado otra clase de contenidos, porque ahorita no tenemos nuestras salas abiertas ni nuestras experiencias teatrales a disposición del público para que vayan a verlas, pero sí se han creado otra clase de contenidos que nos ha permitido tener a un público con información constante sobre el teatro que nace en nuestra ciudad. Y por otro lado está el hecho de que soy de los que cree que en todo caso, a pesar de que el teatro es una actividad que congrega a artistas para poderlo crear y llevarlo a la escena, tiene una etapa de intimidad y de privacidad. Sobre todo para los que creamos contenidos, para los dramaturgos o para los que creamos un concepto sobre lo que se va a llevar al escenario, sí necesitamos una etapa de investigación a solas, de maduración de los textos, de revisión de los textos, de los contenidos, de ver cómo vamos a producirlo, y generalmente eso pasa todos los años. O sea, yo tengo un trabajo íntimo antes de llegar a mi grupo y decir, chicos, ¿qué les parece si hacemos esto? Llegar con propuestas sólidas, con unos textos bien cuidados, madurados, que ya han tenido todo un proceso de elaboración. Entonces, estoy viviendo este confinamiento bajo esa perspectiva, tratando de concentrarme en crear estos contenidos, en elaborar unos textos para que cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos, ya tenga yo ya ese material. Entonces, no ha sido raro para mí, más bien ha sido como repensar en cómo el circuito teatral se está moviendo, en donde, como estábamos hablando, ya no está en las salas de teatro, sino se están pasando a las redes sociales creando contenidos de diferente índole, sacando al aire documentos audiovisuales, como son sus propias grabaciones de las obras, sacando al aire podcasts de diferentes contenidos teatrales, sacando capítulos en YouTube, con conferencias, con charlas, con encuentros, con transmisiones en vivo de algunos espectáculos que los artistas han podido realizar desde sus casas. Y creo que eso ha sido valioso, como lo veníamos hablando, Clever, ahora, y es que también nos ha dado la oportunidad de encontrarnos con lo audiovisual desde otro punto de vista, ya que antes lo hacíamos
En los últimos decenios se venía realizando una investigación de la cámara en el escenario. Sobre todo yo creo que en los 90 tal vez, o en el primer decenio de este milenio, en donde la cámara y las transmisiones en vivo dentro del mismo espectáculo de teatro estaban funcionando. Ahorita creo que es una oportunidad para revisar como narradores de historias, acercarnos a otro lenguaje que claro que necesita que pulamos, que fortalezcamos estas herramientas audiovisuales para entregar mejores contenidos a los espectadores. Isso curioso, estava comentando sobre essa exploração. É curioso porque uma boa parte das pessoas que passaram por o conversatório señala en esta dirección de que o streaming especificamente pode ser uma herramienta bastante interessante que pode ser que se quede dentro do teatro. Todos não são categóricos em sua afirmação, pero de alguma maneira a pandemia ha provocado esta migração massiva de los criadores, como coloquei anteriormente, 30 anos depois do boom da tecnologia, pero, por outra parte, nos está provocando reflexionar sobre o teatro, provocar sobre nosso próprio ofício, sobre nossos pecados, não? E explorar novas linguagens, novas poéticas. Sinto que é uma preocupação. Os criadores não têm muito claro, não têm essa preocupação no sentido de que passará com o teatro depois do confinamento, porque nadie sabe o que se pode suceder. Pero há uma preocupação em desenvolver poéticas e linguagens que se conecte, que toque ao espectador. Yo sí creo que se está tratando de encontrar una conexión con esa herramienta, mas no creo que ella vaya a transformar contundentemente el teatro. Yo creo que hace parte de un proceso y que muchos de nosotros posiblemente sigamos abordando esta herramienta, como algunos también digamos, no, muchas gracias, queremos entregarnos al público sin ningún mediador, en este caso que son las herramientas audiovisuales, las herramientas digitales. Entonces, creo que tan solo estamos viviendo como cualquier ser humano en cualquier disciplina, un contexto, y estamos asumiendo nuestro contexto. Los maestros desearán muy seguramente volver a dictar muy pronto sus clases en vivo con sus alumnos. Las reuniones de trabajo muy seguramente serán necesarias volverse a hacer en una mesa en donde estemos 8 lanzando ideas, y así sucesivamente. El tendero querrá poder darle la mano a la señora que viene a recibirle, ¿me entiendes? Que haya una conexión real. Y yo creo que eso mismo va a pasar con el teatro, que sí vayamos a tomar estas herramientas y este recorrido de indagación que hemos tenido en estos últimos meses con las herramientas digitales, y que podamos llevarlas a la escena, pero creo que el teatro definitivamente volverá, como siempre, a sus orígenes. El espacio vacío, posiblemente, el actor y el espectador, y la vivencia de emociones y confrontamientos que posiblemente aquí, por estar mediado, no se logren un 100%. Tem uma coisa muito interessante nesse período que tenho observado, não sei se tu está muito assim atento às coisas que estão sucedendo nesse momento, que muitíssimos criadores volvendo a seu clássico, hacia atrás, se conectando com os clássicos. E uma coisa muito interessante, não sei como está em Bogotá, mas alguns diários de aqui, alguns periódicos, estão traindo desde que começou o estado de alarma, desde que começou o confinamento real, assim, duro. Na conta portada, filósofo, parece que a filosofia ha renascido, o pensamento, não? Como na época da peste ou das guerras, onde o pensamento e as artes eram uma espécie, era como iluminavam, não? Algumas diretrizes, alguns caminhos, não?
Sí, es que en todo caso el hecho de estar guardado en casa, perdiendo algunas de las actividades que generalmente uno tenía en su cotidianidad, también le ha permitido lo que nosotros decimos vagar. No sé si allá la palabra vagar tenga la misma connotación que es hacer nada. No hacer nada. Sí, sí, Es- aquí no se utiliza essa expressão. Aqui se utiliza está tranquilo, está em casa, está por casa, está sem hacer nada. Não se utiliza essa expressão para sí, irmão bueno. entonces digamos que entendámoslo como en el sin hacer nada, Vagar, entre uma palavra muito comillas, boa, né? como el de hacer nada, estar vagando por ahí, vagando, Vagando, sin rumbo. sem Creo rumo. que es la oportunidad para los creadores de encontrar rumbo. El estar Perreando também, está perreando. ideando, claro, porque es que generalmente en nuestra cotidianidad no tenemos tiempo para eso. Entre tú y yo, y como nadie nos está viendo, entonces te cuento por qué yo no conduzco carro. Yo no sé conducir. Eu tampouco, hein? Porque, porque prefiero estar atrás en el taxi Hum, vagando, pensando. pensando. Claro, los desplazamientos en Bogotá son muy grandes. Uhum. El hecho de tener un carro significa que yo tenga mi cerebro atento a lo que está sucediendo, el carro que viene, el ciclista, la moto, el semáforo. Para mí los momentos para poder vagar y permitir estar sin rumbo y poder encontrar posibilidades creativas es estar en silencio pensando. Y creo que el confinamiento nos ha dado unos espacios para detenernos Uhum. y para pensar, para repensar y para poder crear unas propias teorías como los grandes filósofos creo que se han permitido en estos tiempos sacar sus deducciones, sus teorías, sus hipótesis y sí creo que es un renacimiento, puede llegar a ser el renacimiento de una nueva era de pensamiento. Isso é importantíssimo que tu está comentando, porque uma das coisas aportadas que eu li Nuccio Orsini, que é catedrático e filósofo italiano, colocava que nas universidades italianas nunca se havia lido tanto o Decamerão de Boccaccio pelos jovens como a hora. Isso é muito curioso. Qué bien, qué bien. Ou La Peste de Albert Camus. Claro, además que puede ser, llegar a ser un gran bestseller en este momento, Que ele é há pouco encontrar tempo, que otras é brutal. miradas. Claro, Exatamente. encontrar otras miradas de Outras la peste miradas. para que nos demos cuenta que no es la primera vez que sucede, que no somos una generación maldita porque nos pasó, nos está pasando. No, ya le ha pasado al mundo y no es gracias a Trump ni al gobierno chino ni coreano, sino que le pasa al mundo y tenemos que enfrentarlo. Y yo creo que hay que enfrentarlo con mucha tranquilidad y sabiduría y desde la filosofía creo que es una gran herramienta para poder descubrir Voltar a cómo vamos a pensar. afrontarlo, pero también, Clever, cómo lo vamos a registrar. Cómo vamos a compartir este gran momento para la historia, para nuestra, que quede en nuestra historia para las futuras generaciones que dentro de 20 o 30 años tener un insumo económico, arquitectónico, creativo. Tu micrófono está apagado. Ahora, põe tu micrófono. Ahora, ok. ¿Me estás viendo? Sim, 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 sim. É que Ah, tu micrófono havia apagado 1 minuto. listo, listo. Perfeito. Tu estava colocando uma ideia e uma pergunta que me hago e que estou fazendo a outros autores, porque nós outros começamos um projeto logo depois de um voo sobre o terceiro Reich. Começamos, veio a pandemia, começamos a criar o projeto Dramaturgia do Confinamento e comecei a perguntar a alguns que passaram por o conversatório se vamos ver muitos espetáculos, muitos textos sobre o confinamento. E na charla saíram ideias muito interessantes. Por exemplo, a Shakespeare, que é escrito Rei Lear, e durante a Peste Negra, o Rei Lear não tem como telão de fundo a Peste Negra. Como Beckett, que escreve a maior parte de sua maior
parte de sua obra durante o pós-guerra, que é um momento de penúria, de hambre e de reconstrução de Europa. Não aparece como telão de fundo a pós-guerra. Isso é muito interessante, porque algumas vezes pensamos, agora todos vamos falar de la pandemia. Pode aparecer histórias de amor, histórias de morte, história de nascimento, porque o mundo sigue. Sí, claro, Cervantes escribió El Quijote de la Mancha guardado en la cárcel. Hostia, mais uma ligação Entonces, interessante. entonces uno dice, creo que sigo pensando que es como una oportunidad creativa que a veces coartamos por la cotidianidad, por el hecho de estar encontrándonos con otras personas, por el hecho de también la necesidad de buscar recursos económicos, de responder con proyectos para ver cómo podemos resolver las producciones de nuestros espectáculos. Sí necesitamos, y creo que todos lo hacemos, esos espacios de estar tranquilos, encerrados para poder producir con conciencia, con calma. Y creo que esos procesos maduros traen grandes proyectos como los que tú has nombrado, el estar un poco en calma para poder hablar de posiblemente lo que no habíamos podido hacer antes, pero que es la oportunidad de. Sí, yo también creo que van a venir cantidad de espectáculos, de obras, de textos que van a tener como eje principal la pandemia, el confinamiento, el aislamiento, la soledad, la angustia, la depresión, todo esto. Pero creo que también es la oportunidad para volver eso un elemento transversal para que nos permita crear y proponer y exponer otras facetas que también estamos viviendo ahora y que indudablemente no vamos a poder echarlas a la basura, van a estar con nosotros y no vamos a poder olvidar. William, he visto tu trabalho, sempre acompanhei um pouco o seu trabalho desde que desde que é conhecido a Fundação La Maldita Vanidade, desde por seguir também por o quiosco teatral, um pouco de estar passando por lá cena de Bogotá ou de Colômbia. Pero eu comecei a conhecer mais do trabalho a partir do contato com a Catalina Botero desde a clínica de dramaturgia. Tu está aí metido, haciendo várias coisas, vai participando de live também, de leituras. Tu comentava sobre esse momento que é uma oportunidade. O teatro ha cometido muitos pecados, não? Quando eu digo teatro, digo todos nós outros, não? Uns mais, outros menos. Não? Este é um momento também de oportunidade para que o teatro coloque as coisas em seu devido lugar. Não sei se me explico. Nas últimas décadas, não sei se somos da mesma geração, não creio que não, porque tu és mais jovem que eu. Antes de ser teatro era muito marginado, né? Gente de teatro. Nas últimas décadas se criou muita gente se apontou ao teatro pela fama, não? Que é uma coisa muito equivocada, porque quem faz teatro tem muito claro que não vai enriquecer deste ofício. Sim, né? Sim. Tem que ser louco para ser teatro. Tem que estar muito louco para ser teatro. Por outro lado, nas últimas décadas, nessa última década especificamente, migraram ao teatro muitas pessoas, vou chamar de criadores, pessoas que veniam de outras disciplinas, pero que nunca haviam tenido contato com as artes cênicas, e um contato profundo, menos a um. Pero, de alguma maneira, se criaram escolas de dramaturgia, de escritura teatral, como escritura de novela, e vi que foram aparecendo figuras que tinham um certo talento, que teriam êxito com uma, duas ou três obras e foram desaparecendo.
abandonando esta profissão. Isso não somente dentro do mundo, âmbito da dramaturgia ou da direção, dos atores passa muito mais. Esse momento também será o dizem que o teatro tem sua própria seleção natural. Absolutamente. Esse é um momento também de um ajuste de conta do teatro com aqueles que não são, eu digo que teatro é vocação. Eu creio que sobreviverão esse momento e que seguirão criando os criadores que são vocacionais, que são por vocação. Uy, yo creo que sí es un gran reto. Yo creo que sí es un gran reto y creo que esa mirada, pues yo no la había pensado como tú la propones, como una selección É natural, que delicado o que este eu estou puede llegar el colocando, momento. é muito delicado o que eu estou colocando, porque o teatro ele é muito classista, o teatro. Ele se criou, é muito político, são grupos A, grupo B, então são aí clubes que são de pessoas que se conhecem por tema político, que ocupam um lugar dentro do teatro, que muitas vezes não tem talento para estar dentro desse lugar, pelo está o tema político, quem conhece quem, família, alguma coisa assim. E para nós outros que levamos mais de 20, 25, 30 anos nesse mundilho do teatro, vimos desaparecer muitos colegas, inclusive talentosos, por o Sí. caminho. Então, esse momento também não é um momento essa seleção natural, esse ajuste de conta do teatro. Muita gente que está passando pelo conversatório, que já levam 20, 30 anos trabalhando em teatro, estão señalando em esta direção, porque há passado em um futuro e parece que está se repetindo outra vez. É delicado o que eu estou colocando, porque seguramente há ao nosso redor figuras assim. Claro que há. Pero, Claro que hay. Esta pandemia, esse momento excepcional, também é um momento, é uma oportunidade para que o teatro coloque tudo, cada em seu sítio. Sí, yo sí creo. Yo sí creo y creo que eso también pone en riesgo, definitivamente ha puesto en riesgo nuestra zona de confort. Y en esta zona de confort está lo político y en esa zona de confort está mi propia experiencia como artista, mi propia indagación como artista. El hecho de que yo hoy diga, lo he pensado, nunca lo había verbalizado, pero el hecho de que yo hoy diga el teatro ha muerto porque no puedo encontrarme con un público en una sala de teatro, siento que ahí ese artista encontró una frontera y por consiguiente esa vocación se ha fracturado. Yo creo que estas circunstancias es las que de verdad nos confronta al hecho de que o somos artistas y tenemos que estar atentos al contexto y poder superarlo, o definitivamente me quedo atrás. Y cuando las puertas se vuelvan a abrir y nos volvamos a encontrar en el escenario, créeme que estas personas que han seguido trabajando, no estoy hablando exactamente de mostrar lo que hacen por sus redes sociales, sino que han seguido trabajando, que han seguido investigando, que han seguido cuestionándose desde lo artístico, desde lo creativo, van a llegar más fortalecidos más adelante, van a poder superar esta pandemia y también la van a poder entender con muchísima más responsabilidad, porque, porque esta pandemia y nuestra responsabilidad como artistas también radica en el hecho de cuál es nuestra función en este momento. Y en este momento, claro que está nuestra función defender nuestros derechos frente a los entes políticos para que nos protejan, nos ayuden, nos aporten, pero también está defender la producción creativa que no se puede detener, que hay que revisarla, que hay que reconocerla desde otros ángulos para poder seguir creciendo. Y el que no lo logró y desaprovechó esta oportunidad, creo que está perdiendo muchísimo para su futuro, porque en todo caso esto que nos está sucediendo a todos, creo que nos va a marcar de alguna manera nuestros puntos de vista. Em um conversatório passou uma coisa muito interessante, que nós outros pensamos a nossa proposta em princípio do conversatório era a charla restrita
a los criadores que participaram do TC, um voo sobre o TC Reich e também da dramaturgia do confinamento. Foram avançando, alguns declinaram, não apeteciam se exponer nas redes sociais, e outros sim. Chegou um momento que alguns amigos começaram a enviar mensagem sobre como participar do conversatório. Não esperávamos a repercussão. Começamos a ser uma lista de pessoas que poderiam participar, abrir, entre elas estava tu nome, e foi quando algumas pessoas não contestaram, e nós seguimos com a lista e foram funcionando. Criamos uma primeira temporada, um primeiro ciclo de 30 entrevistas com pessoas incríveis como a Cíntia Edu, como Javier Daut, como Lisandro Panelas, de Sala Moscou, Boris Schulman, que do Teatro La Capilla, que é o maior tradutor de textos franceses ao castelhano. Nomes muito interessantes de Maruja Bustamante, que é uma figura excepcional do teatro argentino. Antes de terminar a segunda temporada, que começamos também já a criar a lista e já programar a segunda temporada, muitíssima gente que não havia contestado começaram a nos contestar buscando participar. Pero aí nós outros dissemos, vamos selecionar os que nos interessam porque temos praticamente cerrado e não podemos deixar colgado as pessoas que se comprometeram com nós outros, que foram muito acessíveis, com pessoas que não foram acessíveis. E a partir daí começamos a pensar em situações como estas, não? Dentro do nosso setor teatral, esse classismo, figuras que levam não muito tempo, pero que sabemos que não têm um talento, mas não são vocacionados, porque já vimos repetir essas histórias no meio do caminho. Por isso que é uma pergunta delicada, por isso que coloquei esta pergunta, que creio que sim, será o teatro tendo a oportunidade de colocar as coisas, cada um em seu sítio, porque creio que o teatro foi proibido. O teatro foi proibido antes da Idade Média. E o teatro ressurgiu com toda a sua força dentro da própria igreja, que é o rito, não? De maneira litúrgica, não? Sí, sí. De maneira litúrgica. En todo caso, Clever, yo creo que sí, es una pregunta delicada y una mirada delicada, porque de alguna manera, digamos que yo lo veo desde mi lugar como director de una revista, en donde una de sus misiones es convocar y traer toda la información que se pueda generar del teatro desde diferentes ópticas, desde diferentes esquinas, desde diferentes conceptos, sin ningún tipo de calificación. Si esta obra, que yo soy un espectador muy juicioso, trato de cuando se podía, de ir de 2 a 3 veces, hasta a veces 4 veces por semana a teatro. Hay obras que definitivamente digo, no me interesan, no, me parece que no están bien conducidas, o la obra está muy chévere, pero el tema no me interesa. Sí, tengo un criterio, pero como director de un portal web, yo no puedo exponer mi criterio para saber quién sale en la revista y quién no. Este espacio es para todos, es absolutamente libre, no tiene ningún filtro ni ningún tipo de calificativo. Y yo creo que en este momento también siento que va a ser muy difícil decir y ponerme en el plan de decir, yo sé que esta persona que no es tan talentosa, que llegó a este lugar por motivos A, B o C, que entre ellos no está ni la vocación ni el talento, sigue estando ahí. Bueno, pues yo lo único que creo es que la chica que de verdad hará el filtro se llama la historia. La historia será la única capacitada para decidir,
tu trabajo fue valioso y yo como historia te voy a conservar un tiempo para que eso que tú conservaste, creaste y expusiste pueda llegar a otras manos, como la historia también dirá muchas gracias, tu ejercicio como teatro comercial fue muy bueno, entretuvo, pero no hiciste lo que tenías que hacer y hasta ahí quedaste. Entonces creo que es un poco más la historia y el tiempo el que finalmente va a Sí, determinar quiénes son los que verdaderamente tienen esa vocación de la que tú hablas y de la que todos logramos, más bien de la que todos rogamos a ser parte. sim. Tu participado me gusta muito a tua colocação. Ah, já levamos um tempo reflexionamos sobre esse tema. Participei de uma charla em Barcelona sobre teatro e todos os que estávamos ali estavam nos 40 e pico, indo para os 50 anos. O curioso é que todos teníamos mais ou menos mais de 25 anos de teatro. Ajá. E a gente jovem perguntava como nós outros, todos e também todos estavam no mundo da docência. O teatro não é minha primeira fonte de dinheiro, como passa Ajá. com muitos, da docência e outros trabalhos. E a pergunta era como os outros conseguiram se manter, se conseguem se manter tantos anos fazendo este ofício. E todos contestaram que, bueno, primeiro que o teatro não era o primeiro ofício, não era a primeira fonte de renda, todos estavam muito conectados ao mundo do teatro por la vocação. A primeira coisa que vimos chegada à universidade, o professor colocou se tu realmente te apetece participar desta profissão, é muito importante que sepa que tu não ganhará dinheiro, tampouco fama e não se quedará rico. Así Pero es. uma coisa muito interessante foi que, isso também passou comigo, de que vem da tua casa, pensa, porque há muitas saídas, há outras profissões, e se tu vê que tu se sente completamente infeliz por não participar, não hacer teatro, então vou e pensamos nas classes de teatro. Isso para mim marcou muito, foi uma das coisas que compartilhamos com as pessoas jovens que estavam dentro do teatro. E uma coisa comum que teníamos também, nós outros, éramos que veníamos desse teatro de grupo mais universitário e que seguíamos trabalhando exatamente como há 70 anos atrás, que era o teatro com pouco dinheiro, dentro das companhias, que as companhias são os pilares do teatro, não são os grandes espetáculos, as grandes salas, que são poucas, pero como a Broadway, para manter na Broadway, há muitas salas off-Broadway, mais de 100 salas Sí. off-Broadway, e falamos sobre isso, que a nossa função, aunque não estamos dentro dos grandes teatros, a nossa função é manter de pé o ofício do teatro. E seja na atuação, seja na dramaturgia, seja na direção e na docência. E outro fator importante, a investigação e a experimentação, porque nós outros somos parte da cozinha, do laboratório do teatro. Não? E a partir daí, comecei eu já sabia porque visto muitos pois tenho esse digamos, delicado, porque tento sempre ver que he visto muitas pessoas talentosas se quedarem por el caminho. É uma carreira muito difícil. E nas últimas crises que foram passando, vimos companheiros que não conseguiam sobreviver dessa profissão, ou estavam muito queimados, e se marcharam. Outros não sabemos o que é passado. Então, por isso, com os criadores que estamos assim charlando nesses últimos meses, estamos falando sobre isso. Pero hoje, quando tu colocou sobre a oportunidade, pensei, este é um momento oportuno, talvez encaixe exatamente com o meu pensamento. Estamos vivendo um momento, porque muitos veem como um momento de catástrofe ou ver um futuro negativo, não? Mas também se pode pensar da maneira que tu has colocado, como oportunidade. Sí, yo creo que no hay que confundir dos aspectos claves y es que
que tú mismo has determinado cuando se toma como dirección el hecho, como dirección de vida, el hecho de hacer teatro. La persona que decide hacer teatro tiene clarísimo que no se va a enriquecer de él, que no se va a enriquecer de él. Y sobre todo si va a ser un teatro en el cual pueda experimentar, pueda arriesgarse y pueda fracasar. Entonces, si tú tienes claro eso, que es un camino absolutamente desconocido, sabes que de él no vas a ser millonario, no te vas a hacer millonario y posiblemente ni alcances a solventar tu mínimo para vivir y que tendrás que beber de otras fuentes para poder sostenerte tú mismo, darte tus gustos y es más, sostener esa búsqueda artística en la que vas. Este momento de confinamiento creo que es en el cual nosotros debemos separar claramente y poner nuestro cerebro en la conciencia de cómo voy a solventar mi mínimo vital para poder pagar mis respectivos servicios, etcétera, etcétera, todo lo que concierne a lo económico y debo entender que soy también un artista que decidió en algún momento de su vida entender que el arte no te va a dar ese dinero para vivir. Uh-huh. Que si te lo da es maravilloso, pero en principio es algo que no se cruza con lo económico. Muy seguramente muchos colegas estarán en desacuerdo conmigo, pero yo soy de los que creo que el arte por ser un hecho de pensamiento, por ser un hecho de investigación, por ser un hecho de indagación constante, que no es matemático, que no está resolviendo nada con decisión, será muy difícil que tenga una transacción económica. Cuando el teatro se vuelve entretenimiento es porque alguien está recibiendo algo a cambio y entonces por eso digo, en este caso sí, pero digamos, por ejemplo, en mis búsquedas, en las búsquedas de nuestro grupo, no están transadas por lo económico y cuando nosotros comenzamos un proyecto nos detenemos y decimos, bueno chicos, aquí no va a haber dinero, recuerden que cada uno tiene que solventar su mínimo de existencia para poder estar tranquilo y con una mente tranquila para poder crear. No puedes llegar a crear pensando que con esto vamos a conseguir el dinero porque no sabemos si este proyecto en el cual estamos experimentando, en el cual estamos indagando, nos lleve al fracaso. Porque es que no sabemos. Nosotros no sabemos. Y tampoco estamos creando un teatro exitoso. No, queremos tener un teatro que confronte, sí que conmueva, sí que entretenga, pero que ante todo nos permita vibrar como seres humanos y eso es superior a una transacción económica. Por consiguiente, en este momento yo pienso, claro, y vuelvo a decirte, claro que tenemos que luchar por nuestros derechos para que nuestros gobernantes colaboren a los artistas, como también le colaboren a los deportistas, como también le colaboren a las amas de casa, cabezas de hogar, etcétera. Pero también tenemos que tener conciencia de que somos creadores y que cualquier caos como el que estamos viviendo, debemos darle una mirada muy fría, muy, muy madura para poder entender y para poder transponer eso en nuestras propias creaciones. Creo que somos una mirada muy puntual y muy específica, vuelvo a decirlo, para que la historia la guarde y la comparta dentro de algunos años. Eu havia comentado uma coisa sobre... Então, quando eu comentava sobre o teatro, vai colocar cada um em seu sítio. Tu comentava sobre... tu colocava sobre... Não haver... Não ter, tu, como diretor de uma revista, não tem o seu critério para selecionar, para ver uma obra, não sei o quê, pero não rotular e as redes sociais, de alguma maneira, o teatro tem essa, como entendo, tem esse classismo. As redes sociais, de alguma maneira, também, essa nova generação de criadores, de alguma maneira, não conseguido romper com, que é cada vez mais evidente, com esse, por exemplo, um grupo de teatro que acha um tipo de humor mais sarcástico, ou mais ácido, ou mais não sei o quê. Um grupo de teatro que são bons atores, mas também acham um trabalho mais para entretenimento, ou outro grupo mais de investigação.
tenho a sensação de que estão muito... há um diálogo, que antes havia muitos prejuízos, ¿no? Bueno, una cosa muy común es, por ejemplo, es un actor dramático. Un actor dramático es un actor dramático, ¿no? Un actor cómico es un humorista. Es humorista. E essa nova geração parece que ela é mais, ela consegue ter talvez seguramente a consequência de um tempo, não, onde se havia mais a sociedade estava mais fragmentada no sentido de fulano fulano é cis, fulano é homo, fulano é bi, outro não sei o que, outro é trans. Agora não, parece essa nova geração de criadores, ela tem um diálogo muito próximo eliminou as linhas rojas que tinham muitos prejuízos, não? Sí, yo también lo creo. Compartem ideias. Yo también lo creo. Digamos, en nuestra historia teatral bogotana, por lo menos, en la década de los 70, de los 80, sí había una radicalización de pensamiento y de mirada teatral, en donde el que este camino creativo sí, que me lleva hacia mis propias investigaciones y mis propias creaciones artísticas, se diferencia de otro, pues yo no tengo, me ausento absolutamente de ese diálogo. Ahora yo sí creo que lo hay. Es decir, que a pesar de que nosotros estamos creando desde diferentes influencias, desde diferentes plataformas para la investigación, desde diferentes medios o disciplinas para poder crear, también considero que los artistas estamos atentos y somos respetuosos a esta mirada, y creo que eso es cultural. Creo que esa revolución de los 60 y de los 70 que nos hacía un poco defensores de algunos derechos y de algunas posiciones muy radicales, creo que ha ido cambiando para ser un poco laxos con el sentido de tú eres tú y tienes tu punto de vista, y creo que eso es muy válido. Lo que nos permite poder respetar, lo que nos permite también tener un abanico muy amplio de posibilidades, de lenguajes y de propuestas, que hace que sea más rico también para los espectadores la posibilidad de encontrarse con diferentes cosas, y de ahí de alguna manera nació Kiosco. Cuando nació Kiosco, yo sentía como público, no como hacedor de teatro, sino como público, que los medios tradicionales de comunicación tan solo ofrecían una información sobre mínimo 4 o 5 agrupaciones de teatro local y nacional, pero yo estaba reconociendo a cantidad de colegas en los cuales podía reconocer a 100. Y yo decía, ¿y en dónde están los otros 90? El problema es que estos 90 nosotros no tenemos la promoción y la divulgación que nos pueden dar los medios masivos, y ahora entiendo, los medios masivos no tienen el tiempo para hacerlo, ni tampoco el interés. Pero el público sí necesita tener esa oportunidad de reconocer esas 100 propuestas, porque además hay público para esas 100 propuestas, definitivamente. Porque también creo que hemos entendido que el público que va a tu obra también puede ir a la tuya, porque el público que va a tu obra, que son tan solo, no sé, 30, 40 o 50 personas, porque muchas de nuestras salas no son de mediano formato, esas personas también pueden rotar a otras salas y a otros espectáculos, o simplemente Bogotá tiene 8 millones de habitantes pasados, entonces yo creo que hay público para todo, y eso nos ha permitido estar más tranquilos, escuchar al otro, ver las otras disciplinas, entender los otros puntos de vista, y más bien estar unidos sobre las políticas culturales, que en eso sí necesitamos estar muy agremiados y tener un punto de vista muy claro. Pero por lo otro, por unas miradas artísticas, también afortunadamente se han creado mesas de diálogo, se han creado espacios para la conversación, para las entrevistas, que da el permiso para el espectador de tener un panorama más amplio de cómo se está moviendo y cómo se ha cambiado y diversificado las disciplinas en el teatro bogotano. Curioso, porque creio que nos anos 60 e 70 foi na época que marcou, foi na época que talvez existia
essa postura, não? Porque veníamos de rupturas, não? Era muito novo o conceito de juventude, era muito, estive fazendo um trabalho sobre um pequeno master em 2006, não, 2007, e era sobre cultura juvenil. Cara, nos anos 60 e 70 estava muito marcado porque era o fenômeno novo, é o fenômeno de juventude que vinha com a aparição de los Beatles, de Rolling Stones e a geração Beat, não? Com Kerouac, Bukowski, o feminismo, a eclosão do feminismo com muita força, do feminismo, em seguida também nos coletivos LGBTI agora, não? Em Estados Unidos, que ha conseguido se imponer, e também nos Estados Unidos também a questão de los negros, não? Creio que foi um momento de muitíssima efervescência, onde se exigia muitas lutas para lograr, não lograr Sí, o direito exactamente. da mulher, do negro, de los homossexuais, não? E como foi se pensarmos nossa geração, para quem hoje tem 40, mais de 40, 50 anos, o casamento entre pessoas do mesmo sexo nos anos 90 nos Estados Unidos, pero não, sabíamos das pessoas trans e era o fenômeno do SIDA, que foi uma época, uma década sombria, onde os amigos, eu era muito jovencito, estavam morrendo as pessoas. Nos Estados Unidos havia os evangélicos com uma cruzada contra os homossexuais, que chamavam do câncer gay. Então, houve uma série de conquistas que exigia essa postura, esta luta. Não? Creio que nós outros, de alguma maneira, somos a evolução destas conquistas, destas políticas, não, destas posturas ideológicas, e creio que a geração que hoje tem entre 20 e pouquinho e 30 anos, bom, estamos vendo aí as pessoas trans não reivindicando seus direitos dentro do feminismo, o movimento LGBTI com a visibilidade, cada vez mais artistas se posicionam. Creio que isso foi uma evolução, não, de alguma maneira. Sí, yo sí creo, y eso pues marca una generación y Sim, marca un artista y marca unos contenidos y marca la sim, beligerancia con la que se asumen los proyectos. sim. Y yo creo que en este momento también estamos viviendo una revolución, pero es una revolución también más pasmada y filtrada más bien detenida por las redes sociales, porque antes Uhum. había que salir a las calles, gritar, romper, quemar. Ahora siento que con un post o con un hashtag crees que estás así cambiando el mundo, y creo que ahí sí hay una revolución, pero un poco más pasmada, un poco más lenta, que hace que también tengamos que atender ese ciclo del ser humano en esta cotidianidad dentro de estas nuevas tecnologías. Y esto también nos va a llevar a nosotros a determinar cuáles son los contenidos y cómo es que vamos a confrontar nuestro punto de vista artístico para dejarlo en el escenario. Yo sí creo que es muy diferente estas generaciones que les tocó enfrentar tantas luchas, tanta represión, Uhum. y que había que exponerla y explotarla en el escenario, a una generación en donde la represión está un poco nublada, porque aunque vivimos en represión constantemente, podemos exponerla en las redes sociales, sobre todo con la beligerancia que nos permite el no ser juzgados directamente. Eu, Y eso creo que también va a determinar un curso de la historia y un curso de todo lo que conlleva una sociedad. tu comentava sobre os movimentos. Estamos vivendo, de alguma maneira, parece dois mundos em duas velocidades muito
em alta velocidade, podemos dizer assim. Por um lado, estamos numa sociedade muito polarizada, que parece que as duas vão em alta velocidade em direção diferentes, opostas. Que isso, que de alguma maneira as redes sociais foi importante para que a direita e a ultraderecha, as pessoas mais rância, mostrassem, quitassem a máscara e además estão muito empoderadas a direita, já não é uma vergonha ser de direita, mas por outro lado vemos fenômeno como essa nova geração de jovens, de, não sei se pode chamar LGBTI ou queer, que deram salto bastante importante, ¿no? En los derechos sociales, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa se empieza no sé si para 2021, una discusión si los niños y niñas pueden colocar o sexo em sua partida de nascimento a partir do momento que tenha consciência se realmente é um ninho, se é uma ninha. É um avanço brutal. É um avanço, a partir de ninhos de 6, 7 ou 8 anos que já se sente tico, se sente tica e tem visibilidade. Isso também me hace perguntar se nós outros estamos, de alguma maneira, levando essas questões para o teatro. Porque sigue. Yo creo, Clever, que estamos en el momento de que esa visibilidad se vuelva invisible. Sí. A mí me parece re importantísimo que ahora hay que comenzarle a darle otro giro a que toda esa visibilidad que tienen los diferentes sectores, los afrodescendientes, los LGBT, no sé qué otras minorías ahorita se me puedan venir a la cabeza, pero todas estas minorías creo que la sociedad debe comenzar a trabajar en desvisibilizarlas. Porque si en los últimos años la sociedad y las minorías han luchado para que sean visibles y tener sus propios derechos, en este momento creo que sería importantísimo como sociedad que nosotros comencemos a entender que ellos tienen derechos como uno, que nosotros tenemos derechos como los otros, que nosotros tenemos derecho a la privacidad, que unos chicos o unas chicas del mismo sexo, personas del mismo sexo se puedan tomar de la mano por la calle y besarse en una esquina y que para nosotros no tenga ninguna relevancia, como la pareja heterosexual. Como la pareja heterosexual que se besa en la esquina, la pareja homosexual que se besa en la esquina, no visibilizar, mira, y voy a respetarlos, y porque ellos tienen sus derechos, no, ya está, debe estar en nuestra conciencia de que el afrodescendiente, como los trans, como etcétera, las minorías tienen sus derechos, y creo que eso lo ideal sería desvisibilizarlo porque todos ya estamos en el mismo plano. Tu apunta que llama de normalización. Como una normalización. El fin de semana, yo en esta pandemia, en esta cuarentena, he tenido mucho trabajo, te cuento. Y el fin de semana pasado dije, no, me voy a dar mis vacaciones. He tenido mucho trabajo, voy a darme unas vacaciones y voy a hacer algo que eventualmente no hago y es ver series de televisión. Y quería ver una serie de televisión que no me haya llegado por un filtro de que es muy buena, tienes que verla, es la más vista en Colombia, sino una serie completamente ajena que yo pudiese descubrir por mí mismo. Llegué a una serie francesa que se llama Zona Blanca, que sucede en una pequeña villa en un bosque francés. Y la historia que es bastante gótica, que es actual, llena de ficción, de mitología, de algo de
de esoterismo, tiene una pareja homosexual que resulta ser un jefe de policía y el jefe de los bomberos del pueblo. Y esta historia queda como, ah, sí, ¿cómo están? Ah, sí, ah, listo, allá están. Qué bien, una normalización, y yo digo, qué bien que nuestros contenidos ya dejaran un poco de demostrar que las minorías deben tener un lugar, para demostrar que las minorías tienen su lugar. Y que nosotros lo que tenemos que hacer, nuestro camino ahora, es como tú lo dices, verlo absolutamente normal. Absolutamente Sim, normal. que o tema da normalidade eu creio que é um passo interessante o tema de falarmos de los trans. Creio que a normalidade sempre custará, porque sempre se utilizam de maneira política. Temos uma sociedade muito conservadora, e aún creio que se há muito para, bueno, as mulheres aún seguem ganhando menos que os homens. Questão tão básica como esta, não? As mulheres seguem ganhando menos que os homens, não? Ou as forças armadas aún têm resistência de la entrada de homossexuais fora do armário, ou pessoas trans, coisas tão básicas como esta. Então, eu creio que aún a normalidade chegará quando a sociedade seja mais, se humanize mais, se respeite mais, porque creio que o que protege estes coletivos são as leis muito avançadas. Não são porque a sociedade, claro que parte da sociedade se ha transformado, pero aún temos uma boa parte da sociedade que ela é muito conservadora, e aún vemos na Latinoamérica, Brasil, por exemplo, um dos países que mais matam pessoas trans no mundo. A Latinoamérica tem um número de feminicídio altíssimo. Aqui em Europa, depende de que zona, se há uma pareja de gays de manos dadas ou beijando-se, dependendo do bairro que tu está, pode levar, se é um bairro mais periférico, pode levar na hóstia, não? Então, eu creio que a normalidade seria o deseável, pero custará. Não é porque a sociedade se melhor, não, porque há leis muito avançadas, que nos protegem. As pessoas sabem que podem pagar muito caro, porque as leis são cada vez mais rigorosas. Mas eu creio que vai mais por esse caminho para chegarmos na normalidade. Custará, pero vamos caminhando em esta direção. Hablamos um pouco de Púrpura Criativo, porque para mim também é interessante. Hablamos do teatro argentino, que é todo um referente, pero o teatro colombiano houve uma proliferação de criadores, de propostas interessantes, de salas, tem festivais muito importantes. Então, como se vê, porque tu eres um dos protagonistas, tu está aí dentro desse cotarro. Lo veo como lo describes, como una gran explosión de creadores, bueno, pero puedo determinar un poco puedo más bien lanzar teorías del por qué sucede. Volvamos a los años 70, a los años 60, donde aparece lo que se llamó la ola del nuevo teatro, porque pues claramente el teatro en Colombia no nació por generación espontánea, sino que hemos tenido creadores que vienen del siglo XVII, XVIII, XIX, XX, importantísimo, con Santiago García, con Enrique Buenaventura, con la creación de lo que se llamó el nuevo teatro colombiano. Pero después de eso, no podría determinarlo, pero el hecho de la violencia que hubo a finales de los 80 y en la década de los 90, creo que impactó muchísimo y detuvo un proceso creativo que, aunque más bien la aparición de nuevos creadores.
porque los creadores importantes que venían investigando desde los 60, 70, siguieron construyendo su propio lenguaje, construyendo sus propias dinámicas de formación, de investigación, de exploración, pero sí yo siento que hubo como una etapa en donde esa línea de crecimiento del teatro descendió y comenzó a resurgir en el comienzo del milenio también porque aparecieron entidades de formación en arte dramático. Antes tan solo contábamos tal vez con la Escuela Nacional de Arte Dramático en Bogotá, puedo estar muy equivocado, pero también nació la Facultad de Arte Dramático de la Universidad de Antioquia, pero a comienzos de la década del 2000 aparecieron varias facultades que otorgaban una formalización y una entrega de saberes bastante importante para los jóvenes que querían entonces, que deseaban entender el teatro y ser artistas. Eso hoy se ha multiplicado, son varias, tal vez puedo lanzar la cifra de 12 o 15 universidades que están ofreciendo proyectos relacionados con el arte dramático, desde lo pedagógico también, y eso ha hecho que tengamos una bandeja con muchos artistas deseosos de hacer proyectos. La dramaturgia también ha sido como una explosión porque creo que el hecho de tener en nuestro historial tan fuerte diferentes anécdotas de violencia, diferentes protagonistas de historias muy crueles, también han sido cada uno tenemos una historia por contar. Cada uno tenemos una historia por contar y creo que la dramaturgia nos ha permitido poder contar esas historias tan crueles que han salido de la cotidianidad para entrar casi a un mundo de la ficción, en donde tú cuando escuchas historias de violencia que han sucedido y que siguen sucediendo en nuestro país, todavía piensas, ¿esto es real o es ficción? Y creo que es un insumo importantísimo para que los creadores comencemos a contar historias y los nuevos creadores, sobre todo, que vienen siendo muchos. Yo puedo decirte que cada año están saliendo egresados entre 200 y 250 nuevos teatristas en nuestra ciudad. Sí. Y ellos mismos están armando sus propias compañías, ellos mismos están creando sus propios textos, porque es muy diferente pensar, en ningún momento voy a discriminar, pero pensar en que nosotros tenemos tanto material, tanto insumo, tanto deseo de confrontar nuestra realidad, que el tomar un texto argentino posiblemente no entra en congruencia de lo que estamos pensando, porque tenemos historias diferentes. Claro, nos parecemos en varias cosas, pero tenemos historias diferentes que nos han marcado y creo que eso ha hecho que nuestro teatro ahora tenga un carácter, que nuestro teatro también esté cada vez más florido de posibilidades, que tenga más experiencias, que también se haya internacionalizado porque ha encontrado también un propio lenguaje que obviamente no nació porque sí, sino porque se ha venido formando desde los grandes creadores del siglo pasado. Y creo que eso hace parte de una construcción y una evolución. Creo que ahí vamos, siguen apareciendo nuevos autores, nuevos teatristas, nuevas agrupaciones, nuevos proyectos, pero como tú también mismo lo dices, son proyectos que afortunadamente o desafortunadamente o afortunadamente también se van depurando en el tiempo y algunos van quedando, madurando, como otros van desapareciendo y han sido como parte de un proceso natural. Historia. Es curioso, la púrpura creativa, ¿cómo nace? Nosotros somos egresados de una academia que se llama Academia Charlotte, es una academia de formación no formal de actuación. Y con nuestros compañeros que salimos egresados en el año 97, ya hace un jurgo de tiempo, en el año 99 armamos nuestro grupo. Lanzamos nuestra primera obra queriendo contar nuestras propias historias, poniendo nuestro punto de vista y nunca pensamos que iban a pasar 20 años después siguiendo con la misma tarea. Pero bueno, ahí vamos, desde que comenzamos no nos hemos detenido, tratamos de que cada año tener una producción nueva
no solamente desde el teatro, sino también desde lo audiovisual, porque no ha sido ajeno para nosotros. Realmente lo audiovisual fue un germen que luego dio a los puntos de partida para Púrpura Creativo. Entonces hemos tenido ejercicios audiovisuales que seguimos replanteando y bueno, en este recorrido hemos hecho, no sé, tal vez 15 obras de teatro. Hemos estado cercanos al humor, realizamos algunos stand-up comedy, tenemos 2 proyectos audiovisuales y en la gestión, pues también aliado con Púrpura Creativo nació Kiosco Teatral, el Salón del Libro Teatral, que es una de nuestras iniciativas a la cual le queremos seguir trabajando, que nació en el 2018, que este año iría en su tercera edición con el deseo de congregar y visibilizar las nuevas publicaciones que nacen del teatro de nuestra ciudad. Y otra actividad que se llama Esto Vi, que es con la que cada año reconocemos lo más destacado del teatro bogotano y sus artistas. Entonces, digamos que ha sido como un ejercicio completo desde el teatro. Cuando a mí me preguntan, ¿tú qué haces? Yo digo, yo soy teatrista o teatrero, como se quiera llamar. Porque finalmente tú escribes, diriges, produces, gestionas, y creo que eso en el teatro independiente, si no tienes un panorama de todo eso, pues creo que quedas un poco maniatado. Sí, es curioso porque observo que essa forma de ser teatro, os criadores com esse perfil, vem de uma geração dos anos 80, que é uma geração que não tinha não havia iniciativas, não havia convocatórias de apoio às artes cênicas e se criou alguns autores que eram atores, por necessidade tinham que dirigir, ou por outras necessidades tinham que escrever, não? E foram se aperfeiçoando. E se criou na escola, não? Eu venho dessa escola também, e se criou na escola de criadores que são completos, que são atores, que são diretores, que escrevem, que gestionam, que fazem a luz, não? Que limpam o teatro, que fazem a escenografia, não? Eu penso que se criou na escola. Sí, y yo creo mucho en esa oportunidad de entender el teatro desde diferentes ángulos. Por lo que hablábamos al comienzo, digamos que nosotros entendemos el teatro no como una fuente económica, sino como una fuente de exploración, una fuente de exploración de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y para ser traducidas en un hecho artístico, en un hecho sensible. Y eso también, el hecho de no tener un financiamiento constante, pues nos hacen ser versátiles en la ejecución de nuestro proyecto si queremos consolidarlo y entenderlo, aprender de él y afrontarlo sin miedo. La primera vez que yo fui a ver el Teatro del Sol en París, la que recibió mi boleta y me cortó la colilla de mi boleta era Ariane Mushkin. Y fue hace 3 años. Y entonces yo digo, pues si ella lo hace, ¿yo por qué no voy a barrer mi escenario? Y la señora todavía estábamos, además fue en invierno, tú sabes que eso es un galpón grandísimo, entramos 300 personas y entonces dice, el que tenga frío me pide una ruana. Claro, y la señora estaba por ahí y uno le preguntaba, ¿en dónde queda el baño, señora? Ah, queda por acá, muchas gracias. Yo creo que eso es claro, eso es una apropiación de su trabajo y en donde, mira, yo soy de los que para mí es muy importante, por ejemplo, el programa de mano. Sí, claro, que lo ecológico y todo esto, pero yo creo que el programa de mano es una cosa importantísima cuando tú te acercas a una obra de teatro porque tú sabes quiénes son los responsables. Claro, este es el actor, este es el escenógrafo, este es el iluminador, este es el director a quien yo le puedo decir qué trabajo tan malo. Pero hay un responsable. Entonces, a mí me parece que el hecho de hacer teatro también significa consentir al máximo a quien más nos interesa llegar y es al público. Sí, sí. Y entonces, el hecho de que, digamos, nosotros somos una agrupación compuesta por siete artistas, entonces nosotros cada uno nos concentramos en la tarea de consentir al público al máximo porque le vamos a ofrecer no solamente un espectáculo para que se entretenga durante una hora, sino una forma de pensar.
con la que posiblemente el espectador esté en contra. Entonces tenemos que crear un diálogo y tenemos que crear un ambiente propicio para ello. ¿Y quién mejor que hacerlo que el dueño del negocio? Como un director colombiano muy famoso en Suiza, que ahorita se me olvida el nombre, decía, el que tiene tienda, que la tienda. Además es una frase muy coloquial acá en Colombia, el que tiene tienda, que la tienda. Y si tú tienes un grupo de teatro, recibe a tu público, Na entrada. despídelo, Ali, claro, eu recordo-me. despídelo, acompaña a tus actores, dialoga con el espectador para ver qué dice, cuida muy bien el botón de tu actor que se va a caer. Creo que, y eso cuando a veces yo siento que cuando somos muchos detrás, el que cuida el botón, el que cuida la entrada, el que cuida, siento que se pierde un poco de esa mística que hay en el encontrar un diálogo real con el público. E manter o teatro limpo. Porque o teatro é o templo do ator, é a casa do ator. Não? Absolutamente. No sé si de pronto recuerdas el embajador para el mensaje del Día Mundial del Teatro del 2020. Él hace una reflexión sobre el teatro, la mística en el teatro, Ah, sobre lo importante que es entrar con mística a ese escenario, sobre lo importante que es asumir el reto de ser un actor, porque en el momento en que el espectador ve un personaje, está logrando unos niveles de sensibilidad superiores. Y creo que eso hay que acompañarlo con una verdad, con un cariño, con un cuidado. Y é o vuelvo a ser templo. insistente, el que tiene tienda, asúmelo, Me asúmelo. encanta isso, me encanta. Eu sempre, quando eu vou em um teatro, eu fico pensando, quem é passado por aqui? Eu, assim, não, pode ser paranoia, o meu lado místico, eu sempre penso nos monstros que passaram por esse lugar. O espírito dessas pessoas estão por aqui. Então, teremos que entrar aqui e pisar com muitíssimo respeito. Entrar com muitíssimo respeito. Então, não deixar papel estirado ao suelo. Quando estou dirigindo na obra, assim que os atores devem pensar, esse tio está louco, tomou alguma coisa que deu louco. Pero eu creio que nossa geração fomos educados assim, nossa geração, nossos professores nos educaram assim. Que o teatro é respeitar o rito, a necessidade do rito, do ritual, que o teatro é um templo e que os atores têm que ter essa sensibilidade de, assim como aquela pessoa que é muito crente vai lá à igreja e limpa o banco porque tem que estar muito bonito, não sei o que lá, o ator também tem que ter essa mesma comunhão ou conexão com o teatro, não? Sí, así es. Y en todo caso, porque es un evento sensible, es un evento con el cual tú vas a entrar en un vínculo superior con un espectador, con un pensamiento y con una emoción. Uhum. Tú no vas a vender una experiencia específicamente física, sino que la supera. ¿Sí? No es un parque de diversiones en donde tú sientes una experiencia física que te mueva, sino que también va a llegar al pensamiento y a la emoción, y eso hay que cogerlo absolutamente con pinzas. Yo creo que no hay nada más irresponsable que pararse en el escenario a hacer una bobada, que pararse en el escenario a hacer un trabajo que no está ensayado, que pararse en el escenario a, a, a improvisar sin saber hacerlo, o para salvar un espectáculo, o para que el espectador se ría porque sí. Sim. Creo que necesitamos ser muy responsables porque, pues, si nos metimos en esto, tenemos que recordar que cuando nosotros invitamos un público, lo sentamos en una silla, nos ha pagado, les apagamos la luz, les decimos cállate porque yo voy a hablar, y se encienden las luces del escenario, creo que eso también merece un respeto de ofrecerle lo mejor que O podamos a mejor. ese público. Tu comentava antes que havia soltado aqui, eu vou apontando algumas coisas que veio assim para não perder. Sobre o quiosco teatral aparece por a necessidade de contemplar a todos os criadores de uma cidade como de Bogotá, onde há uma produção enorme de teatro e onde a crítica oficial selecionava uns quantos.
aqui em um conversatório hablamos, hablado com alguns criadores que durante um período de suas vidas trabalharam como crítico. Não sei se é no mesmo lugar, mas harei a pergunta. É um lugar cômodo ter uma revista de teatro. Não sei se é o mesmo lugar que um crítico, que é um lugar muito delicado, porque tu conhece e tu pode ser uma crítica não muito boa, então tu pode ser amado e odiado. Teria uma revista sobre teatro passa do mesmo ou não? Específicamente por la misión de Kiosco Teatral no pasa lo mismo. Kiosco Teatral no tiene sección de crítica. Vale. En algún momento me gustaría que Kiosco Teatral tuviera una sección con un crítico muy juicioso que haga los acercamientos también muy, muy claros, sin nada de radicalismos, con muchísimo respeto hacia los trabajos de los otros. En este momento no lo tiene y en este momento determinantemente mi posición ha sido la de ser un espectador que no tiene voz. Porque soy un editor de una revista en donde yo quiero que estén todos. Es decir, que si a mí me gustó y que tengo, y claro, y no es raro, tengo unas claras preferencias sobre cuál es el teatro que me gusta. Tengo unos grupos a los que sigo porque digo, ay, yo quiero ir a ver qué es lo nuevo que tienen porque me apasiona saber cuáles son sus procesos de investigación y sus exploraciones. Como digo, pues no sé, tengo dudas, quiero ir a ver qué más hay. Pero hay unos grupos que claro que me crean más desconfianza, hay algunos artistas que me crean más desconfianza por su mirada, no porque digan que sea malo o no, sino porque también soy un espectador y como espectador puedo decir, voy a levantar la mano y también habrá gente que me diga, a mí no me tramó Games of Thrones, Sí. no me logró seducir. Sí. Entonces, de la misma manera veo el teatro, digo, veo muchas obras, hay unas que no me seducen, hay otras que absolutamente sí, pero para nada se convierten en un filtro para que estén en Kiosco Teatral. Además que también hay que entender que son diferentes disciplinas, diferentes contextos, diferentes fuentes, y que mi principal interés es que el público sea el que escoja. No sea el voz a voz de alguien que se supone que tiene un ojo más entrenado, sino que sea el mismo espectador que tome el riesgo, porque siempre ir a teatro es un riesgo. Siempre ir a teatro es un riesgo. Y que tenga la oportunidad él de escoger. Cuando te decía que los canales de comunicación masivo te daban información sobre 3, 4, 5 agrupaciones de teatro de locales o nacionales, hacían que la mirada hacia el espectador también estuviese muy cerrada. Y ahora con Kiosco o trabajo con Kiosco con la decisión de que ojalá en algún momento el público pueda tener todo un abanico y que él sea el que decida. Porque definitivamente todos tenemos nuestros puntos de vista y para gustos los colores, que cada uno escoja, porque para cada obra hay público. Nosotros, no conversatório de ayer com Luiz Miguel Gonçalves, que eu chamo Luiz Mi, del Teatro Brasileiro, uma das coisas que ele apontava, e outros autores anterior também, era que a crítica havia desaparecido dos periódicos, pois os periódicos eliminaram os críticos, um, dois soltos críticos, pero são figuras que desapareceram, que acabam foram figuras muito importantes para o teatro, não? Yo creo que hace falta la crítica, hace muchísima falta, pero hace falta una crítica también sana y elaborada y profesional. No solamente colocar en el Facebook que me gusta, ay, esta obra me gustó porque está mi amigo, o esta obra me gustó porque habla de este tema. No, yo a veces creo que necesitamos críticos con una mirada muy neutral para poder indagar sobre todos los sobre todas las perspectivas de lo teatral y que eso sea expuesto mucho más allá del gusto personal, porque la crítica se puede convertir en lo subjetivo, claro, en lo subjetivo, y creo que eso puede hacer daño. A veces uno se puede encontrar con grandes producciones que definitivamente uno dice, no, esto no me llegó, pero yo sé que es
una muy buena obra está muy bien dirigida, está muy bien actuada, es un lindo texto, está muy bien montada, tiene un concepto clarísimo, mejor dicho, tiene todas las herramientas para poder entregársele al público, pero definitivamente a mí como espectador no me llegó, pero eso sí vale la pena que lo vean otras Uhum. personas, O que Chris, posiblemente los va a motivar. com Luiz Miguel Gonçalves, porque además é criador da televisão espanhola, uma das coisas que comentava assim, quando dissemos os pecados do teatro, dizemos nossos pecados, né? Que talvez um dos pecados da crítica foi exatamente não serem transversales, e sim se unirem a um grêmio que chamamos de mais privilegiado, das grandes salas, de algumas figuras que estão em um lugar com muito status, não? E de alguma maneira abandonaram ou deram a espalda às companhias, que são para dois grandes teatros que há 200 companhias, Así es. que, por exemplo, eu estou em um coletivo de companhias que se chama Coletivo, em catalão, Coletivo, onde há, creio que 72 companhias. São mais de quase 300 profissionais. Em 3 teatros, tu não tem esse 300 e picos profissionais, não? E 72 companhias. Então, pero também é verdade que a crítica terá que se reinventar, porque há pessoas que leem os periódicos, que têm o hábito de ler os periódicos, pero as redes sociais também é um lugar que pode ser muito interessante para que esses críticos que conhecem as entranhas do teatro podam exercer sua tarefa, sua função, de maneira com liberdade, não estando enquadrado dentro de uma qual é a palavra que agora me olvidado, o periodismo aí na palavra que na linha editorial, não está enquadrado, e se pode alguns dizem que porque não, já são maiores dos críticos que escreviam no periódico, pero eu vejo pessoas maiores começando a vida em YouTube. Exactamente, sí. Sim, eu penso que é se reinventar. Não, eu creio que porque creio que se a crítica ele tu comentava, tu soltou várias frases que são muito boas, não? Da oportunidade, porque senão ela será obsoleta, ela será, eu creio que a hora mesmo, creio que de cara às companhias, a crítica ha perdido sua legitimidade, pero aún teremos tempo de ela se recuperar e se reinventar para que não se torne obsoleta. Sí, yo creo que sí se necesita crear nuevos críticos, o más bien que aparezca la crítica. Realmente en Bogotá no la hay, hay tal vez dos personas que hacen su tarea, pero eso no alcanza a abarcar, como tú bien lo dices, para Muitas 5 grandes companhias. compañías hay 70 debajo, no debajo, hay 70 que están haciendo otros trabajos desde la independencia, desde lo off, llamémoslo así, y que necesitan también miradas, porque es que desde ahí también nacen los grandes creadores. Porque essas companhias, además, as companhias elas são responsáveis pela inovação da cena. Isso eu sempre digo, e com isso estamos de acordo com muitos criadores, que as companhias são as cozinhas, são os laboratórios onde saem grandes atores, grandes dramaturgos, grandes diretores, grandes produtores. E o bate-borrilho ali da cena, né, de uma cidade e de um país, não? E esse coletivo não pode estar fora dos meios de comunicação, tem que ter visibilidade. E é rico, ademais, porque são tantas informações, são tantas propostas que te amplia muito os horizontes também. Dinamizan las miradas creativas. Cría Yo creo público, cría nuevos públicos. que tienen otros públicos, además unos públicos más críticos. Yo creo que los grandes creadores ya maduros nacieron de esos circuitos.
de esos circuitos independientes, de esas compañías, nacieron de ahí y pues ahora tienen pues otra visibilidad y por lo tanto no hay que dejar de acompañar los procesos de los jóvenes creadores, de los jóvenes artistas, porque ahí muy seguramente dentro de algunos años tendremos potencial creativo muy, muy relevante. Estamos indo para momentos finais do nosso conversatório. William, además de seu trabalho como diretor da companhia Púrpura Criativa, da revista digital Quiosco Teatral, tu anda lendo muitos livros que tem algumas coisas entre as mãos agora, algum livro, alguma novela, algum texto de teatro, está lendo o que é nesse momento? O que estás lendo? Estoy buscando información. Generalmente no leo, generalmente indago. O sea, mi proceso de lectura no es, ay, voy a leer este libro. No, siempre es como buscando información, buscando información. Y por consiguiente leo 3 o 4 libros al mismo tiempo para ver de dónde beber. Ahorita estoy trabajando, más bien desde hace un tiempo, estoy trabajando sobre un tema que me interesa muchísimo y es sobre las familias de los gobernantes. Entonces estoy leyendo varios textos que tienen que ver un poco con ello, que han sido publicados recientemente. Entonces, de ahí como que voy bebiendo. Entonces, como que un libro en específico, no. Siempre tengo 3 o 4 que estoy como revisando, que estoy tomando como fuente dramatúrgica para ver qué pasa. Porque pues creo que ese es el problema de los que hacemos arte, creo yo, que no vemos una serie de televisión sin estarla fragmentando, no leemos un libro sin estarlo haciéndole la autopsia para ver qué encontramos. Pues para mí ha sido como muy difícil todo eso. Yo hasta los videos musicales, porque soy un gran observador de videos musicales, no me siento a disfrutar la canción, sino a ver cómo está creada, cuál es la narración de ella, cuáles son las coreografías, cuáles son la propuesta de movimiento, de iluminación, porque ahí creo que siempre hay grandes apuestas desde lo cinematográfico y asimismo herramientas que nos pueden dar a lo teatral. Entonces, no, leo dramaturgia, leo libros en francés, trato de leer libros en francés de Amélie Nothomb. Tengo aquí también un texto sobre poesía. Digamos, estos son como mis libros y del que te estoy hablando ahorita precisamente es Los clanes políticos en Colombia. Sí. Porque estoy tras entender un poco de cómo se mueve esto desde lo familiar, desde las familias. Porque a pesar de que en España hay una familia real, realmente en las excolonias españolas quedó eso también. Y tenemos grandes reyes con todo su séquito que viene ahí debajo, que son nuestros gobernantes, y sus hijos que se vuelven senadores y congresistas, y etcétera, y todos son unas familias de gobernantes que durante muchísimo tiempo nos han tenido bajo su orden. Entonces, ahí como analizando, ahí te concreto un poco que no soy un muy buen lector, pero sí trato de ser un muy buen, las personas que hacen autopsias de libros, más bien. Eres un investigador. Ahí vamos como un vampiro revisando lo que los otros investigaron. Mirando las catacumbas. Sí, a ver qué huesitos encuentro. Que bueno, William. Foi gustaço poder estar aqui charlando contigo, escutando suas ideias, saber um pouco das origens de Púrpura Criativo e também do Quiosco Teatral, saber um pouco a origem desta efervescência, dessa loucura que se transformou a cena teatral de Bogotá. Não sei se os outros que vivem fora de Bogotá, vamos dizer de Colômbia, não, porque hay otras ciudades también que claro, muy dinámicas. Medellín. Sí. Cali también. Sí, otro día con Diego Fernando Montoya, ele comentava que Santos Sinisterra fundou na companhia de teatro
em Colômbia e que sigue ativa, não? E isto é muito importante, não? A ver se seguimos em contato, a ver se conseguimos fazer alguma coisa juntos. Já te comentarei nova proposta depois do conversatório. Crever, fascinado de poder hablar contigo. Siempre habíamos tenido una conexión, pero nunca nos habíamos sentado a hablar, a dialogar y a saber qué hay detrás de nuestras palabras y de lo que hemos podido compartir. Y te agradezco muchísimo este espacio, agradezco muchísimo también que nos des la oportunidad de reconocer la mirada y los puntos de vista de otros artistas a partir de este espacio que has creado. Entonces, pues buen camino, igual seguimos por ahí. Afortunadamente las redes sociales lo que ha hecho, o lo digital lo que ha hecho es acercarnos y como te digo, es una oportunidad, míranos, es una oportunidad para hablar. Mas é importante porque muitas figuras como tu, que tem essa coisa de muitos talentos, não? Outro dia entrevistada aqui Maruja Bustamante, que é atriz como tu, é dramaturga, é diretora, que mais? É diretora de cine, cineasta, performance, e tem uma banda pop, tio. ¿Una qué? Tem uma banda pop. Una banda de música. Muy bien, eres muy bien. E eu comentei, pero como tu consegue fazer tantas coisas? E estava num debate, estava em uma charla com Jorge Dubat, estava, como se chama? Ai, carai, estava o Rafael Sprecherbull? Estava também a Maria, ai, cara, com um nome, uma diretora importantíssima. Eu não tinha jovem, pero ela já está se relacionando assim com os catedráticos, com as figuras mais brilhantes do teatro de argentino, porque ela também é muito talentosa. E é jovem, pero já leva no teatro 20 anos. Por isso, e tem uma coisa muito interessante no nosso conversatório, que saiu também o tema da oportunidade e o tempo. Não? E eu creio que existe, eu creio que o futuro do teatro está nas mãos Cíntia Edu, em um conversatório de 2 semanas, que é a cofundadora do Panorama Sul, com Alejandro Turbanian. Ela colocou uma frase muito boa. O futuro do teatro está nas mãos de los que são os profissionais que são vocacional. Os criadores que são vocacional seguirão criando, seguirão trabalhando, seja dentro do cenário que seja. Os que são vocacionais, esses sobreviverão e seguirão. Esses que abrirão essas novas fronteiras. Isso me encantou de sua ideia. Así será, sí. Así será. Así será. Muchísimas gracias. Clever, muchas gracias. Un fuerte abrazo para ti, buen ánimo, disfruta el verano, por favor. Não desconecte. Só devo de gravar e nos Listo, despedimos vale. depois. Um Vale. abraço.